grabar entonces. Entonces estamos en la espera de que tú compartas tu AutoCAD. Ahí está. Este también nos va a servir, déjalo también, este viñeta mecánico nos va a servir para el ejercicio de inserción. Ya, perfecto. Dibujo 3. Avanzó como harto, Carlos, parece. A ver, veamos. Ah, ya. No avanzó mucho. Muy bien. ¿Estaba bien lo que hiciste? ¿El dibujo 3 ese? Ya lo Pero ese es el de Ariel. Ah, ese es el de Ariel, perfecto. Sí. ¿Y el Eso es Dariel. Eso es de Ariel, ya. Es el otro archivo y aquí está el otro. Ah, no, pero ese no lo pueden ver. Bueno, y tengo el PDF abierto también. Tienes el PDF abierto. Pues bien, mira, comencemos, deja esos dos dibujos abiertos y vamos a comenzar en uno nuevo para poder, o posesiónate en el dibujo 3, por favor, ya. Anda al manejo de las capas, ¿sí? Ahí. Y tenemos que Ariel de cierta forma borró. Bueno, mira, lo que hicimos en definitiva acá, como este es el dibujo de Ariel, lo que hicimos en definitiva fue lo siguiente. Todo esto comenzó desde una base, ¿verdad? Esa base se entiende por la única fuente que supuestamente teníamos, que era un plano en papel, se escaneó en formato PDF y de ahí hubiéramos querido comenzar. Esa es toda una figura de práctica más bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? De la siguiente forma. ¿Qué es lo que te sugeriría yo? Crear un layer acá en donde vamos a colocar imagen, o más bien también esa imagen podría quedar en el layer 0 sin tener que crearlo de nuevo. Pero vamos repasando. El tema de las propiedades es sumamente importante, es lo que estamos hablando cuando distribuimos los elementos en diferentes láminas o diferentes hojas o diferentes layers, capas, como quieran llamarle. Pero eso es en definitiva el fondo de esta materia. Pues bien, ¿qué es lo que haría yo para poderlo independizar de cierta forma? Crearía un layer que se llamara imagen en este caso. Porque toda la práctica comenzó suponiendo que la única fuente que teníamos era un plano en papel, que es en la práctica lo más común que les pueda pasar. Oye, tengo este plano que es antiguo y lo quiero restaurar, queremos hacer algunas modificaciones y es lo único que tenemos. Por eso hicimos un ejercicio para incluir eso. Ahora, en todo caso, el ejercicio que yo veo acá que hizo Carlos, están las líneas todas chuecas. Ya, pero bien, vamos a corregir todo esto. Fue Ariel. No, no, Carlos, Ariel, disculpa, Carlos. Te estoy echando la culpa a ti. Ok, capa 1, coloca la imagen para que lo entendamos de esa forma. Imagen. Colócale nombre imagen para que lo entendamos así y se independice a capa 1. ¿Estás manejando tú, Catalina? ¿O se nos fue Catalina? ¿Estás ahí, Carlos? ¿Sí? Ah, ya. Porque Catalina es lo que estamos viendo. Ahí está. Ahí parece que volvió, ¿no? Está escribiendo ahí. Ah, sí. Se me salió. ¿Se me salió, puso ahí? Sí. Se me salió el teléfono en la reunión, dice. ¿Aló? Ah, ya, ok, ahora entendí. Sí, algo. Ay, se me salió el volumen. ¿Aló, me escuchan? Sí, aló, sí, ahora te escucho. Ahora te escucho, Catalina. Ya, se me salió. Ay, sí te entendí por mensaje. Ya, que se transforma en imagen entonces. Ya, ¿cómo le pongo esta capa? Coloca la imagen para que se entienda como tal, que es una imagen raster o en fin, imagen, ¿ya? Dejémoslo ahí, tal cual. Y posesiónate sobre, sobre el layer imagen para que cuando insertemos quede ahí. Es decir, ponle el tic verde o la flechita verde, en fin. No es una flecha en realidad, es un tic. Ok, el color no tiene mayor relevancia el color ni nada porque lo vamos a manejar tal cual. Entonces, salgamos de aquí, por favor. Salgamos de aquí. Pues bien, ahora,
vamos a suponer que esta parte del modelo todavía no lo tenemos hecho, estamos pensando en que lo vamos a comenzar desde cero, por lo tanto, lo que te voy a pedir a continuación es que congeles los layers donde están esos objetos, o, lo puedo decir de otra forma, congela esos objetos que no se vean. No, no está mal lo que estás haciendo, discúlpame. Ya. Ese no está mal, pero hazlo de manera gráfica, es decir, debajito de imagen donde tú pinchaste abajo hay un set de iconos que, usando la gráfica, es exactamente el de congelar, el que está justo en medio, el arribita de ese, arribita de ese. Ese es congelar o inutilizar, como le ponen en español, seleccionando los objetos, sin saber el nombre en definitiva, que es mucho más práctico. Pincha los Ya. objetos, se va a congelar el layer. Pincha los objetos para que no se vean. Exactamente. Esa es otra manera de hacerlo sin tener que... Y te queda un simbolito ahí. Perfecto. ¿Ya? Y un enter. ¿Ya? Esa es una manera de congelar o inutilizar, como le ponen ahí, por los elementos que componen el dibujo y es mucho más práctico porque imagínate que te pasaron un plano y no tienes idea de los nombres de layer que le pusieron para cada objeto, entonces de esta forma es mucho más práctico. Pues bien, ahora, ¿cuál es la idea? Primero vamos a insertar la imagen, ¿sí? Entonces, ¿Ya? vámonos al menú colgante Insertar, o insertar, sí, también podría ser inserción de los menús conceptuales que manejan los iconos que estamos abajo, exactamente. Y esas son las dos opciones a las cuales podemos insertar. Ahora bien, acá hay algo sumamente relevante, y ahí tenemos importar PDF. Te fijas que está al centro, una opción, al centro de los, más o menos al centro, más a tu derecha. Allá hay una opción de inserción de PDF, un importar un ¿Ya? PDF. Quiero decir algo con relación. El tema, no tanto el PDF que tiene un tratamiento especial. Sí, está bien lo que estás haciendo, pero de ahí te voy a hacer alusión a lo que quería decir. Entonces pincha el... Espérame, que voy a ver dónde lo guardé. Ya. Acuérdate dónde lo colocaste, por favor. Ahí, ya. Ya. Ok. Ponle aceptar, a pesar de que hay una serie de opciones que te las explico en su evento. Tamaño de la... Mira, hay una opción donde te muestra el dibujo que está el tamaño de la página, expresada en milímetros, más abajo de donde tienes el cursor. Y acá el tema del PDF es un caso especial con respecto a los archivos raster. Un archivo raster es aquel que tú escaneas y lo trata como una foto. El archivo raster se entiende que todos los elementos que lo componen son elementos tontos, por decirlo de alguna manera. Me explico. Por ejemplo, coloca el aceptar acá. Aceptar, que esto es sumamente importante. Aceptemos. Ahí lo están portando, muy bien. Ahora bien, quería hacer lo siguiente, que es un poquito el tratamiento un poquito diferente. Como AutoCAD me da la opción a mí de en el minuto de mandar a imprimir a un archivo, y ese archivo puede ser un PDF, él también lo puede reinvertir y convertirlo a no a DWG, sino que más bien, dada esa transformación que él hace, él me permite tomarme con los elementos que componen este archivo como elementos vectoriales. Ahora, es bueno convenir la diferencia que hay entre un archivo raster y un archivo vectorial, para poder entender el alcance que puede tener el tema de una vectorización. Con el caso del archivo PDF, repito, es algo especial. Pero ¿qué pasa si escaneamos? Porque este es un archivo importado de un ploteo de AutoCAD. Pero ¿qué pasa si yo escaneo o se escaneó este plano como un archivo raster en formato PDF? No me lo va a tomar de la misma manera, o no lo va a tratar más bien de la misma manera que lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Con cualidades especiales. Me explico. La diferencia entre un archivo raster y un archivo vectorial es que el archivo raster, los elementos que lo componen,
llámese por ejemplo una línea, de cualquiera de las que vemos en esta imagen, es un elemento tonto. ¿En qué sentido? De que aquí, que es una foto, y los elementos que lo componen son, ¿cómo se llama? Son puntos que, yo no sé si han visto Photoshop. Al hacerle un zoom a Photoshop me va mostrando los píxeles, que esos son los puntos a los cuales me refiero, a los píxeles, y que uno, cuando uno determina una resolución de escaneo, por ejemplo, cuando dice quiero escanear a 300 dpi, dpi se entiende por puntos por pulgada, lo que significa es que en una pulgada al cuadrado, ¿cuántos puntitos me va a colocar para cubrir ese rectángulo cuadrado? Si yo coloco 300 dpi, van a ser 300 puntitos. Si coloco 500 dpi, van a ser 500 puntitos. Por lo tanto, esa resolución va a ser mucho mejor la de 500 porque los puntitos van a ser más chicos. Ejemplo en la práctica. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en estas grandes gigantografías que se colocan de propaganda en algunos casos, que uno las ve en su lejanía y se ve bastante bien, visiblemente hablando, pero cuando uno se acerca y habla de que, ¡oh, mira, se está pixelando! Ese píxel se ve más grande. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ha visto? ¿Sí? Ok. Sí. Por lo tanto, el elemento, repito, el elemento que se ve aquí gráficamente como una línea está determinado, está dibujado por puntitos. Y cada uno de esos puntos no sabe que pertenece a una línea. Por lo tanto, por eso se le denomina puntos tontos. Es simplemente una foto que se maneja por estos puntitos. Eso es lo que hace Photoshop, el Illustrator, etcétera, etcétera. Todos los programas gráficos. Versus AutoCAD, que si bien es cierto es capaz de manejar archivos raster, pero su potencial o su motor está hecho con vectores. La diferencia está en que representar una línea, uno determina el punto inicial y el punto final. Esos son los vectores, y ahí hay dos vectores. Que la unión de los dos, gráficamente, representan una línea. ¿Se entiende? Por lo tanto, es un programa inteligente. Inteligente porque yo, aparte de eso, le puedo asociar propiedades a ese objeto. Esa es la gran diferencia entre un vector y un raster. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Para poder tratar esto como un dibujo vectorial, lo tenemos que transformar. ¿Sí? Por lo tanto, esa es una opción de hacerlo. La otra opción de hacerlo es importar una imagen o insertar una imagen en raster. Pero lo hicimos de esta forma. Ahora bien, veamos en términos o en un aspecto, en términos generales, con respecto al tratamiento de una imagen raster. Pues bien, vámonos a la práctica. Y aquí voy a contestar la pregunta que me hizo Carlos. Es bueno entender que cada vez que yo escaneo algo, o lo imprimo a un formato raster, en este caso que está a un PDF, siempre va a haber un desfase, sobre todo en el escaneo. El escaneo no es 100% preciso. Aunque lo escanea a escala, no va a ser preciso porque hay una deformación y eso lo hace las características del escáner, el arrastre del escáner. Por eso siempre cuando uno va y adquiere un escáner, siempre también tiene que hablar de la precisión de ese escáner. Por lo tanto, siempre va a haber un desfase. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para poder, en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Y vamos a tomar esto como base y trabajar sobre él, que es la única fuente que teníamos sin tener que empezar o tener el plano impreso al lado nuestro y comenzar a dibujar acá. Te voy a pedir, por favor, entonces, que actives la capa donde están los muros para que veamos qué desfase tenemos acá. Inicio, solamente la capa muros, para que veamos el desfase que podríamos tener, ya que algo tiene... Es más abajito está muros, ahí. Préndelo, por favor, prende ese. ¿Ya? Bueno, acá lo hicimos coincidir, entonces acá prácticamente está consciente. ¿Cómo lo hicimos? Para comenzar esto, y aquí te respondo, Carlos. Vamos a suponer, por favor, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Hagamos otro ejercicio porque aquí me está coincidiendo todo y yo tendría que cambiarle la escala y revertir todo para hacer un ejercicio que en realidad va a concluir el... vámonos
congelar nuevamente la capa de muros. Congélala, por favor. Congélala. Ahí. No te olvides siempre el camino corto, ¿ya? Vamos ya. Ahí estamos bien. Entonces, no, esa capa no se puede congelar porque es la capa sobre la cual estás trabajando. Entonces, mira, fíjate bien, aléjate un poquitito con este zoom. Aléjate un poquitito con la ruedita del... Ahí. Te fijas que no hay ningún rectángulo que lo... Por lo tanto, borra esto tal cual. Y no hay ningún rectángulo que define que esto es una imagen. Eso es un tratamiento especial de este PDF en particular, que está hecho desde un ploteo. Lo borro. Sí, bórralo. Ya. Ahora bien, vámonos a insertar arriba el menú colgante. Es insertar. Y vamos a tomar entonces opción que bloque referencia de un archivo referencia. Que me meto un poquitito en el... No, estamos bien ahí en insertar. Disculpa que me hinché. Entonces, toma la opción, que esto ya va a ser en términos generales, no simplemente en este archivo especial de PDF, referencia de imagen raster. Referencia de imagen raster. Eso es. Esto ya es un archivo que viene supuestamente escaneado. Entonces yo, de hecho, quiero mandar la base. Ok, anda la lista del archivo, por favor. Ya esta semana. Aquí vamos a ver algo diferente. A partir de esta semana hacer la publicación. Ya, porque No me lo ve. como yo no tengo mi equipo medio agotado por el cierre de estadística. Tienes que pinchar abajo, parecen ponerle todos los archivos en el archivo ahí. Ejercicio final, ahí. ¿Abrí? Sí. ¿Esto dice lo pueden ver? Sí. Sí, puedo ver acá el problema. No te lo está tomando como un archivo raster. Cerremos entonces. A ver, cierra. Cierra. Cerrar. Ya. Entonces, a ver, vámonos a inserción. Porque así fue como lo hicimos con el PDF. Ahora por enero, porque me dijeron que tengo estos tres, tengo que hacer estadística. Ya. Entonces, tómalo como importar archivo, importar el PDF. Toma la opción importar PDF. ¿Esa? Ya, es cierta no nomás. Ya, pero vamos a hacer el ejercicio igual para no incurrir en el error que no te lo tengo que dolaría. No, esa opción estamos bien. Ya. Terminando el proceso. Ya, perfecto. Entonces, mira. Para corregir el error, vamos a cambiarle la escala a esto, que va a ser tal Yo lo que hago es yo le mando el correo. Selecciona todos los elementos y cambio la escala .7, por favor. Me parece que el micrófono de Carlos va como con interferencia, entonces no escucho bien. Ahí lo voy a desactivar, es que igual mi oficina es compartida, entonces estamos hablando. Lo voy a desactivar. Si le pones silencio mientras, hasta como que hable, así lo estábamos haciendo acá la otra vez porque nos pasaba lo mismo. Sí. Oh, sí. Yo igual lo voy a poner en silencio. Ya. Ya, ok, perfecto. Ustedes me escuchan perfectamente. Mueve el cursor de que sí, Catalina, ¿me está escuchando? Bueno. Súper, comuniquémonos de esa forma, sí, porque se acopla, es como que se acoplara el sonido y es bastante molesto. Pues bien, vamos a suponer, para no tener que recrear todo lo anterior, vamos a suponer que esto viene a otra escala. Y ahí voy a contestar la pregunta que me hacía Carlos, que cuando uno inserta una imagen raster, colocarlo a la distancia que desea que sea el dibujo vectorial. Por lo tanto, en forma intencional, vamos a ir a inicio, en los menús de iconos, inicio, perfecto, inicio, escala, escalar, está dentro de los comandos de visión, ahí está, por ahí está escalar, un poquito, es más abajo de ahí, en los iconos que tienes ahí donde tienes, exactamente, en ese grupo está el comando escalar, que es ahí, abajito de ese, a tu lado derecho, más abajo, abajito de ese, del mirror, al lado izquierdo de ese, escala, perfecto.
Si es cosa de ir reconociendo. Ahora bien, como los iconos se van manejando o se van identificando en la medida en que uno va practicando, no nos olvidemos de lo que dije a un principio. Si no ubico el icono escalar, ¿dónde me voy y que voy a estar seguro que voy a encontrar ese comando de modificación? Menú colgante, sígueme por favor, Catalina. Menú colgante para que no suceda aquello que tú lo vas a aprender después en la práctica, porque está de más decir que el comando escala como lo acabas de tomar es el camino corto. Pero supongamos que no lo ubicaste porque ya estamos un poco enredados. Al ladito de acotar dice modificar. ¿Sí? Pincha ahí, pincha, y ahí están todos los comandos de edición. No en ningún otro lugar, ¿sí? Y obviamente ahí lo vamos, y ahí al ladito está el icono de escala. Entonces, en la práctica tú lo vas a ir identificando y después de un par de dibujos ya no lo vas a venir a buscar más acá, va a ir al icono porque lo vas a reconocer. Escala entonces, por favor, ¿ya? En la escala me pregunta, no se olviden nunca en la práctica de dialogar con el chino. Es decir, ¿en qué secuencia del comando me encuentro? En esa, en la que me pregunta selección de objetos. Colócale, mira, sin tener que abrir ventanas ni nada de aquello, también hay una opción de teclado. No nos olvidemos que también en el teclado también funcionan muchas opciones para llamar comandos o llamar las opciones que determina ese comando. En este caso, sin tener que abrir la ventana, que obviamente con la práctica es lo primero que uno hace, yo podría también escribir la opción todo, que es la opción all, como tú gustes. Entonces, abre una ventana que abarque todo, pero que abarque todo lo que tenemos ahí, exactamente, ¿sí? Recuerda que al soltar el cursor, si tú pinchas, y al soltar pincha y sueltas. Lo que pasa es que estás pinchando y exactamente, a eso me refería. ¿Ya? Ah, ya, lo había olvidado. Sí, cuando mantienes el cursor presionado, puedes hacer las ventanas de selección. Te quedaron dos textos abajo que están dos líneas de texto sin seleccionar. Ahí. ¿Ya? Pero perdiste el comando, por lo tanto, espérate, no pinches nada. Hay dos maneras de llamar, no de llamar a la acción, sino que más bien de ejecutar un comando o ejecutar una acción. Una es ir a llamar al comando y eventualmente lo primero que te pregunta la selección de elementos que van a involucrar, se van a involucrar en esa acción, o lo otro que tú hiciste ahora sin querer, entiendo, que fue seleccionar primero, están seleccionados los objetos y ahora vas a llamar a la acción que quieres ejecutar con estos objetos. Eso se entiende por el non-verb selection. Perfecto, pincha ese, ya están seleccionados los... Mira, fíjate abajo al dialogar con el chino. Precisar el punto de base ahora, no la selección de objetos, te fijaste porque ya lo seleccionaste. Con respecto al punto de base, el punto de base es el pivot, es decir, el punto sobre el cual va a mantener fija la imagen y a partir de ese punto la va a agrandar o la va a achicar según sea el caso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Pincha, en este caso, la ubicación yo le pondría un 0,0 o lo colocaría el punto final de la esquina inferior de la lámina misma. Podría ser ese ya para que ese no se escape a una coordenada negativa. Pincha ese como punto de base. Desde ahí va a mantener ese punto fijo. De aquí va a agrandar o achicar según la escala que yo le quiera dar. Intencionalmente le vamos a decir que queremos una escala de, no sé, 0.7. Es decir, un 30% menos o más chico o menor de tamaño que el anterior. 0.7. Exactamente, 0.7. Enter. Y lo que hicimos fue achicarlo a un 30%. Y ahora bien, todo esto lo hicimos en forma intencional. Bueno, obviamente aprovechamos a explicar algunas cosas y también ver el comando que corresponde al escalar, que lo vamos a repetir. Ahora bien, supongamos que en el minuto de insertar esta imagen raster, nos vino de este tamaño. Ahora, se supone que el tamaño de la longitud de este cuadro general es la cota que indica arriba. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos con Carlos? Hicimos lo siguiente, perdón, no con Carlos, sino que lo que hicimos en el primer ejercicio fue que vamos a escalar para que la longitud que indica la cota, ¿cuál es la longitud que indica la cota arriba? Si es que te acercas, por favor, Catalina, a la cota principal arriba, la parte superior.
Si te acercas, por favor, y le haces un zoom a esa cota, a la principal, a esa. Cuando tú, exactamente eso. Cuando tú haces un zoom, ese es un factor de escala que le cambiamos el factor de escala a la visualización de las cotas y lo dejamos en metro, 29.95. ¿Sí? Cuando tú haces, o quiero hacer alusión también a algo básico, cuando tú haces un zoom con la ruedita del mouse, exactamente el cursor, la posición del cursor determina el punto centro de ese zoom. ¿Sí? Mira, por ejemplo, exactamente, lleva el cursor a cualquier parte, exactamente ahí para que se entienda que ese es más o menos el punto centro para ubicar el cursor donde uno quiere hacer. Esa escala son 29.95. Con respecto a cómo voy a dibujar un plano en AutoCAD, ¿qué es lo que dijimos en un principio? ¿Qué es lo que es lo más práctico? Dibujar escala 1 a 1 en unidades reales. ¿Sí? Se supone que aquí deberían ser 29.950. ¿Se entiende? Y en el minuto de mandar a imprimir, yo determino la escala. Ahora, lo que sí también puedo hacer, independiente que esto si lo medimos, y nos los va a mostrar en unidades de dibujo, que para nosotros van a ser milímetros. Eso es lo más práctico, es como se debería dibujar en AutoCAD. ¿Sí? Y en el minuto de imprimir, repito una vez más, determino la escala, 1.50, 1.25, y lo vamos a ver una vez que concluyamos con el ejercicio. Muy bien. Por lo tanto, lo que deberíamos ahora debería ser, porque lo que queremos, nuestra intención es dibujar sobre esto que es nuestra base, es que esta longitud sea realmente 29,95 o 29.950, que es, midámoslo primero, ¿qué es lo que nos está dando en este minuto? ¿Qué es lo que nos está dando de extremo a extremo? Ese 29,95, esta imagen raster, como permite manejarlo como elementos vectoriales, a pesar de que es un raster, esas son las características especiales de este PDF que nació de una impresión desde AutoCAD. No, en este caso, no de un archivo raster escaneado por un escáner, valga la redundancia. Por lo tanto, por favor, Catalina, mide de un extremo a otro para ver si realmente nos dan los 29 militantos. Eso es con el comando medir. En la parte superior de los menús, a tu lado derecho, está la opción medir, que la dice clarita y muestra una regla ahí amarillita, dice medir. Exactamente. Entonces, tú irle con las herramientas que queremos medir desde el punto final, desde donde indica la cota, hasta desde el punto inicial. Perfecto. ¿Puede ser ahí? Sí, puede ser. Puede ser perfecto, porque ahí nos la... ¿Ya? ¿Ok? Esos son 2096. ¿Te fijas? Que me está mostrando la distancia, pero deberían ser 2900 y algo. No sé, ¿se entiende? ¿Por qué? No entendí eso. No lo entendiste. Mira, insertamos una imagen. Ah, por ese 9. Exactamente, 29.950. Nos está marcando la distancia real que tiene en este minuto, son 2096. Ahora, si tú quieres que coincida esto en cuanto al número que me está dando en unidades de dibujo con respecto a la cota, para que no nos enredemos, esa cota está manejada por una variable que está en el estilo de cota. ¿Sí? Entonces, cancela para que lo repasemos. Todo esto nos sirve como repaso, para que lo veamos en las unidades reales. Vámonos entonces a... Ah, no, es que esto está acostado de esta forma, discúlpame. Lo vamos a ver cuando... ¿Verdad que esta es una imagen raster? No me lo va a cambiar. Ya, por lo tanto, pero que se entienda que deberíamos llegar al 29.950, ¿ya? Lo que pasa es que aquí se le colocó un factor de escala. Ese factor de escala, sin que lo cambie aquí, te lo muestro por último, te lo muestro donde está para eventualmente cambiarlo una vez que esté en formato vectorial. Esto se cambia en formato, en el menú colgante formato, esto es un tema de cotas. Estilo de cotas, en donde configuramos un determinado estilo de cotas, dice cotas trabajo final, porque hay diferentes estilos que en su minuto fueron creados. Ese mismo vamos a ir a modificarlo, a modificar, ¿sí? Y esto está en unidades principales.
en las opciones que están en la parte superior, y ahí está el factor de escala. Escala de la medida. Exactamente. Escala de medida. Ahí es donde podemos cambiar el factor de escala para que lo muestre. Mira, fíjate que bien que lo está mostrando como 0,85 en el ejemplo que nos muestra gráficamente en la ventanita en negro. Cámbiale la escala, por favor, a 1. A 1. Sí, un 1. Y ahí me está mostrando 84,86, ¿sí? Ahí va a depender de, obviamente, las unidades que nosotros queramos representarlo. Lo vamos a revertir eventualmente cuando tengamos algo. Ah, pero lo tenemos ahí también como ejemplo. Una vez que lo escalemos, que es a lo que queremos llegar, voy a repetir esta opción para que se entienda mejor viendo el efecto con las cotas que ya tenemos insertas ahí, porque vamos a tener que repasar el cómo acotar. Por lo tanto, colócale aquí cancelar, pero aquí es donde vamos a llegar eventualmente. ¿Hay una consulta? Perdón. Te interrumpí, parece. ¿Sí, no? ¿Bien? Ya, pero ahí es donde se vería para que podamos ver ahí la representación real de las unidades. Cerremos entonces. Cerremos acá. Y ahora bien, queremos que eso sea, ya lo dijimos, de 29.000. ¿Cómo lo hacemos? Carlos, aquí respondo tu pregunta, puntual. Me he dado media hora vuelta para responder tu pregunta. De la siguiente forma. Tendríamos que ir entonces a escalar, scale, vamos a revertir el comando escalar. Vámonos entonces a escalar, ya sea desde el icono. De ahí, selección de todos los objetos, todos. Y es una opción del comando escalar, en definitiva, nada más lo que vamos a ver. El error, acuérdate, que es pinchar, soltar el cursor y exactamente desplazar. ¿Ya? Hazle un pan ahí para que veamos si estás tomando todos los... Sí, lo tomaste todo. Enter. Enter. ¿Ya? Y ahora... ya, pincha con el botón izquierdo. Con el botón izquierdo tienes que pinchar para soltar la selección de objetos. Pues bien, lo que aconteció es nuevamente lo que hicimos anteriormente. Seleccionaste antes de llamar el comando. En algún minuto de la secuencia del comando se canceló y seguiste seleccionando. ¿Sí? Entonces, cancela. Porque esto es pura práctica. Cancela, por favor, porque ya lo hicimos de esta forma, quiero hacerlo de la forma que eventualmente correspondería. Llamemos al comando escalar. Pincha la parte fuera del dibujito, la parte superior izquierda, pensando en que tú vas a pinchar, suelta el cursor del botón izquierdo, pincha primero con botón izquierdo, antes de desplazarte, suelta el botón, desplázate por favor hacia tu derecha, perfecto, y que esa ventana incluya todos los elementos que van a estar involucrados en el comando escalar. Pincha con el botón izquierdo para concluir la selección, que es lo que nos está preguntando abajo. Y ahora, todavía me pregunta por más selección de objetos. Te fijas abajo, dice escala, designe objeto, pero los objetos ya están designados, por lo tanto, dale un enter. Enter. Ahora bien, punto de base. Ya lo repetimos, el punto sobre el cual vamos a tomar que va a ser el pivot, y de ahí es como para girar, para agrandar, etcétera, etcétera. Podría ser el lado inferior izquierdo de donde está el 3, o el 0,0 si quiero ser preciso, la coordenada 0,0, ¿qué te parece? Y somos precisos y no se nos va ninguna coordenada negativa después, a pesar de que lo podemos mover. 0,0. ¿Esa coordenada la elijo así escribiendo o cómo? Escribiendo, por supuesto, cuando la digo números tiene que ser escribiendo. Ah. ¿Estamos? Me dijo eso. Ah, es que pusiste un solo 0. Entonces un enter. Enter. Ya, te lo achicó, ¿viste? Y te lo achicó con el pivot, te lo achicó hacia arriba. ¿Viste el efecto que pasó acá o no? Sí. Ya, te tomó el pivot. Entonces, mira, dale un enter para repetir el comando. Dale una P de previous en la opción de donde dices designar objetos. Pincha un enter. Para ahí, por favor, en cuanto a la selección de objetos, fíjate bien que la opción que yo dije en su minuto, la opción ALL, que significa todo,
es sin tener que abrir una ventana y mostrar gráficamente lo que queremos seleccionar. Yo puedo pinchar ALL y me va a seleccionar todo lo que está en pantalla. Ahora bien, una vez seleccionados los objetos, yo hice una operación como la que tú hiciste en la escala, se achicó, ¿verdad? Pero no era el agrandar o achicar que realmente queríamos, y le diste un enter, concluyó la acción, etcétera, y ahora queremos volver a repetir la misma acción, dimos un enter, repetimos, ese enter significó repetir el último comando, y como queremos seleccionar los mismos objetos que habíamos seleccionado anteriormente, sin tener que abrir esa ventana, la P significa previous, lo anterior. Y aquí es donde yo me confundo con el programa en español y en inglés, y yo creo que a ustedes les va a suceder lo mismo. La P es de previous, no es de anterior. Aquí es donde hay una inconsecuencia en cuanto a la traducción en español con respecto al inglés. Me está manejando una parte en inglés y la otra parte en español. Por lo tanto, en la práctica, los programas, bueno, a excepción que sea un Word, obviamente en español, pero este tipo de programa es lejos más práctico en inglés. Pues bien, sigamos. Esa no es la discusión en realidad. Ese llamamos bien una apreciación personal, diría yo, que no viene al caso. Pues bien, P significa de previous, los objetos seleccionados anteriormente. Sigue preguntando por selección de objetos. Enter para concluir con la selección. Ahora bien, sé certera, 0,0. 0,0. ¿Qué se entiende? Exactamente, mira de dónde se tomó. Ese es el 0,0. La intersección de los ejes X e Y. Ahí está mi 0,0 del dibujo. ¿Ya? Ah, ok. Sí. Ya, perfecto. Ahora bien, ojo con esto. Sin adelantarnos ni nada, por favor. ¿Qué es lo que queremos? No queremos escalarlo porcentualmente porque no sabemos qué porcentaje le tenemos que dar de escala. Lo que tenemos que hacer es usar una referencia, que la referencia ya está inscrita en este dibujo, que es el 900 y tanto que vimos arriba. Por lo tanto, toma la opción de abajo que dice referencia, ¿ya? Y nuestra referencia va a ser el punto, lo mismo que mostraste de la cota, el punto final de la... No, sí, hazle el zoom ahí, desde ahí, ¿ya? Desde ahí hasta esa intersección, pincha, tiene que medir, acércate, haz el zoom en la cota para que lo... Ahí. Dijimos que tenía que medir 29.950, que son los 29 metros, expresados en milímetros, 29.950. Enter. Zoom extend, porque obviamente estábamos en un zoom más diminutivo, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Mide ahora, por favor, a ver qué tan preciso quedamos. Mide, por favor, la distancia que hay entre esa cota y la otra cota. Ahí está, midiendo lo que tiene que medir. Súper. Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando. ¿Respondí tu pregunta? Sí, entonces al final solamente, bueno, tiene que, después de hacer la inserción del dibujo, la inserción, tienes que claro, escalarlo. Eso era todo. Perfecto, sí, lo que se me había olvidado. Sí, dime. Lo que se me había olvidado era básicamente después que había que pinchar abajo en el... se me olvidó. Antes de designar los dos puntos. Porque Ya, abajo en el menú de abajo aparecen opciones, había que pinchar referencia. ahí. Exacto, en referencia. Sí, repito una vez más, aunque repito una vez más y siempre voy a ser bastante repetitivo al respecto, no nos olvidemos, primero práctica, y segundo, en la práctica dialoguemos con el chino. Dialogar con el chino significa ir siguiendo, porque dependiendo de la acción o el comando que vamos a ejecutar, tiene una serie de subopciones para determinar bien esa acción. Y eso es cuando yo me refiero al diálogo. ¿Cuándo saber cuando me está preguntando por un punto y cuándo saber cuando me está preguntando por la selección de un objeto, etcétera, etcétera? Entonces, a veces uno comete el error sin querer y como que se adelanta, ¿me entiendes? Como que tú estás pensando un poquito más adelante, pero el chino no, el chino va un poquito más atrasado. Oye, el chino te dice, cálmate un rato, vamos paso por paso.
Primero, dime qué es lo que quieres, con qué objeto vamos a ejecutar, vamos a operar con esta acción, y así sucesivamente. Entonces, simplemente ir tomando atención en el diálogo con el chino Carlos. Ya, perfecto. Ahí me quedó claro. ¿Me queda claro? Perfecto. Continuamos entonces, démosle un enter, y ya concluimos con esta parte, ya nos cercioramos de que esto está tal cual, digamos la distancia, y ahí comenzamos nosotros, y comenzamos de alguna forma ya dibujando, usando esto como referencia, ¿sí? Entonces, vámonos a imagen arriba, a los layers, perdón, para que eso, pinchemos ahí, y prendamos todas las demás capas. Las demás capas, artefactos, cotas, muros. Yo tengo una duda. Dígame. Si hubiésemos empezado a trabajar en un dibujo, en una página en blanco, o sea, en el fondo, ¿Ya? de estos layers, ¿cuáles tendríamos? De estos layers no tendríamos ninguno. 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 Y ni siquiera eso que dice PDF muro, PDF ventana, nada de eso. No, ninguno. Ya. Ninguno. A lo mejor tu pregunta es bastante relevante, fíjate, y podríamos repasarlo también. Por ejemplo, tu pregunta es bastante buena, ¿eh? Me gustó tu pregunta que me puede llevar a una explicación que es bastante práctica. ¿Qué pasa? Porque tú a lo mejor tu pregunta conlleva, oye, Hernán, cada vez que comience un dibujo en AutoCAD voy a tener que darme la lata de colocar los nombres de layer y todo el cuento. Y te vas a decir, sí, bueno, lamentablemente sí, pero ¿qué podemos hacer en la práctica? Crear un dibujo prototipo. ¿Sí? Entonces, me explico. Ejemplo, vámonos, dejemos este dibujo tal cual, vámonos a inicio, donde están las pestañitas abajito en el inicio que está al lado exacto, inicio, y vamos a iniciar un dibujo, tal cual. Perfecto. Este dibujo no va a tener ningún elemento gráfico, ni una línea, ni nada. A lo mejor a pesar de que podría tener algo, pero no es necesario. Esto lo vamos a comenzar pensando en un dibujo prototipo. ¿Qué se entiende por esto? En donde en su interior lo que vamos a tener acá son los layers que ya tenemos normados. Cuando hablo de norma es, como yo trabajo en arquitectura, estamos suponiendo, Catalina, Carlos, de que siempre, cada vez que yo comienzo un dibujo nuevo, me gustaría tener el layer muros, el layer ventanas, bla, bla, etcétera, estilo de cota tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a hacer. Y después vamos a comenzar un dibujo y te vas a dar cuenta que cada vez que lo comiences con este prototipo, van a estar todos esos elementos ya como parte del nuevo dibujo. Entonces, desactivemos la grilla que está ahí, en la parte inferior, en los iconos abajo de bajito, donde dice modelo, hay una grilla ahí que está en azulito, esa, desactivémosla. Entonces, vámonos a propiedades de capa. Sí, desactiva eso, propiedades de capa, donde ahí, perfecto, ya, y estamos pensando en la creación de un prototipo, acuérdate, pincha ahí por favor, propiedades de capa, ya, y vamos a crear las capas que queremos que cada vez que comencemos un dibujo nuevo ya están aquí establecidas, con los nombres que establecimos en cuanto a la norma con la cual vamos a trabajar siempre en el hospital. El tema de dibujo técnico está normado por el Instituto Nacional de Normalización. Ahí está normado el dibujo técnico que se enseña en la universidad como ramo, no como ramo, sino que como carrera. Está normado. ¿Qué se entiende por esto? Que cada vez que tú dibujas un determinado texto a mano, tiene que tener una cierta norma y así sucesivamente. El tema de AutoCAD debería, porque no está, nadie se ha puesto en la organización, me acuerdo que participé en su oportunidad en el Instituto Nacional de Normalización, porque querían llegar a un estándar, a normalizar esto. ¿Por qué pasa en estos minutos en términos generales? Que la oficina de arquitecto X1 le coloca ventana, tabique y su nombre en particular, con unos colores y estilos de texto en particular. Te vas a la oficina de arquitectura de Juan Sabaj y tiene otra norma y todos trabajan con diferentes. Por lo tanto, si a ti te llega un dibujo, un plano hecho por un determinado arquitecto de una oficina de arquitectura, llega con una pila de nombres que lo entiende él y tú lo tenés que saber entender en la medida en que practicáis con el dibujo, y así sucesivamente. Debería estar normado.
Nunca se ha llegado a una normalización como se ha hecho en otros países que está normado. Tú dibujas en AutoCAD y ya viene con una plantilla estándar, con la norma ya establecida, color tanto para los muros, color tanto para las ventanas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es en términos generales. Por lo tanto, créame un layer que se llama los más comunes para que nos vamos, que obviamente nos sirve como práctica. Coloca muros, tabiques, ventana, texto, viñeta, por ponerte algo. Por ponerte un ejemplo que es lo más común, digamos, que no, ahí no nos vamos a escapar, digamos. ¿Viñetas? ¿Sí? ¿Y cuál era la otra? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos viñeta, tabique, muro, textos. Textos, cotas, que no se nos olvide cotas. No podemos tener los pabellones que tienen problemas con el sistema motor. Cotas, perfecto. Dale una propiedad a cada uno de ellos. Se te olvidó darle una propiedad. Exacto, en este caso el color, que va a ser, puede ser en su evento relevante para el caso de del ploteo. Ahí haz un alto, por favor. Me gustó tu selección. Sin hacerte la pregunta, lo que seleccionaste de esos colores que están ahí en esa línea horizontal, si te fijas, cuando tú seleccionas uno, abajo dice color y te aparece el nombre. Eso, ¿dónde es lo que estaba seleccionando? El rojo, el amarillo, el verde, esos son los colores primarios, que tienen designado su nombre y son del 1 al 9. Ahora bien, lo importante que quiero hacer alusión es lo siguiente, que cada uno tiene su código, y ese código es relevante, porque esto, si bien es cierto, son los primeros que van a aparecer en la lista del cuadro de ploteo, cuando hagas una selección y decir el espesor que tú quieres que se imprima según el color, los otros te va a mostrar el código. Si tú pinchas cualquiera de los 200 y tantos colores que hay en la paleta de arriba, lo relevante aquí es asumir o más bien memorizarte el código. Me explico, toma cualquiera de los colores que está arriba. Es cualquiera. Cualquiera. Pincha uno, cualquiera. Mira, fíjate bien en el código abajo. 235. Ese es el que tienes que saber en el minuto de mandar a imprimir. Pero en este minuto lo hiciste sumamente práctico y me parece sumamente bien el hecho de que hayas seleccionado colores primarios, ya que van a ser algunos. Pero eso no quita, y volvemos a lo mismo, que en el caso del dibujo puedas querer seleccionar otro para hacer diferencia en el dibujo, pero después tienes que tener presencia en el, o más bien no presencia, sino que atención en el código. Que ese código, el 235, ya supongamos que le quite el 235, acéptalo. Acepta el 235, que en este caso va a ser para la viñeta. Ya no importa relevante. Ahí tenemos viñeta. Perfecto, 235. Salgamos de aquí, vamos a suponer que esos layers son los que vamos a tener establecidos en el dibujo prototipo. Otra cosa, cuando quedamos en el dibujo prototipo, yo quiero siempre partir dibujando ¿en qué layer? En el layer muros. Toma muros, exactamente. Listo, hasta ahí estamos bien. Para hacer alusión al código 235 del color y no escaparme del tema, imaginémonos, que no es el caso, pero vamos a imaginarnos que queremos imprimir. Vámonos al icono de imprimir. ¿Ya? Como no le determinamos ningún espesor al código 235, pero queremos que sea de un espesor del que vamos a establecer ahora, ¿cómo llego a aquello? Primero, en este cuadro de impresión, en la parte superior derecha dice tablas, estilos utilizados, asignación de plumillas. Exactamente, pincha ahí por favor y dile que vamos a tomar la opción ACAD, S. ¿Desea designar a todas las presentaciones? Pongámosle que sí, en este caso me da igual. Ahora bien,
Al color 235 le quiero especificar un espesor. Entonces nos vamos al cuadradito de acá, CTB. CTB es la extensión de estos parámetros, ¿verdad? Del estilo de ploteo en cuanto a los espesores se refiere. Fíjate bien que hay un icono en el extremo derecho de acá, CTB. Ese, perfecto. ¿Ya? Y al color, te diré, porque sí, tienes que ir al código, se entendió, ¿verdad? 235. Ese. Y al lado derecho tú le dices tipo de línea. No, perdón, grosor de la línea. Según el objeto, tamaño, en fin, y ahí tú le designas. A eso me refería con el código. En este caso ya vamos a poner cancelar y ahí tú le designaste que al color 235 se va a imprimir con un espesor de 0.7. Por lo tanto, porque aquí a lo mejor te va a costar verlo por el color, más bien el código. A eso quería hacer alusión cuando seleccionaste un color fuera de los primarios. Cerremos nomás entonces acá. Ya. ¿Se entendió? ¿Se entendió, verdad? Porque Sí. eso no quita que quieras usar el color que tú desees, pues si para eso te ofrece un nombre. Se entendió. Claro. Ahora bien, vámonos entonces, estamos pensando en un dibujo prototipo. Tenemos que cada vez que yo parta va a tener esos layers establecidos, vamos a partir en el layer muros, queremos ir ahora también que ya te aparezca establecido el estilo de texto y el estilo de cotas, que son materia que también vimos en su minuto. Vámonos entonces a formato, menú colgante, formato, exactamente, ¿ya? Y queremos ¿cómo se llama? Vamos a determinar un estilo de texto. Estilo de texto. Vamos a crear uno nuevo al lado derecho. Uno nuevo. Colócale tú el nombre que tú desees. Este estilo siempre va a aparecer cada vez que comiences un dibujo. Estilo, no sé, colócale un estilo títulos, leyendas, no sé, viñeta, en fin, lo que tú quieras. Estilo 1, si quieres lo dejamos en títulos, bien, aceptemos. Ya, títulos. Los títulos, ¿de qué tipo de letra va a ser? El tipo de letra que tú selecciones ahí te va a mostrar el ejemplo del estilo en la parte inferior izquierda de este cuadro donde dice A, B, 1, 2, 3. Ahí te va a mostrar el calibrí, tan bonita esa letra. En la que tú quieras, en todo caso, aquí elige un estilo de texto que tú quieras escribir siempre. Perfecto. El estilo, después de eso, una vez elegido el estilo, está al lado derecho estilo de tipo de letra, y eso va a depender igual que el Word, etcétera, negrita, cursiva, y te va a mostrar siempre el ejemplo ahí como tú lo quieras. ¿Negrita lo quieres? Pues bien, muy bien. Ahora bien, más abajo, otro aspecto importante es la altura. Perfecto. La altura se refiere a lo siguiente. Tengo dos opciones. Una, que si yo establezco una altura aquí, va a significar lo siguiente, que cada vez que yo escriba con el estilo títulos, me lo va a dibujar en el minuto de llamar al comando, el comando línea única o línea, ¿cómo le llama? Línea única de texto, es porque vamos a dibujar línea por línea, lo va a dibujar siempre con esta misma altura. Eso no significa que yo eventualmente lo pueda cambiar, pero es por dejar la altura preestablecida, eso es en el fondo. Y se va a saltar una opción, que si yo la dejo en 0, cada vez que yo llame el comando me va a preguntar por la altura, y ahí yo puedo decir, no sé, 20, 10, etc. Pero si yo la quiero preestablecer, eso queda a criterio del usuario. Dejémoslo en altura 0 para que tengamos esa flexibilidad de poderlo en el minuto de escribir. Yo le doy la altura ya que entiendo y sé por certeza de que siempre van a ser el mismo tipo de texto, pero con alturas diferentes. Pues bien, cabeza abajo, está además decirte de que pinches para que veas lo que significa y te va a mostrar un ejemplo abajo, qué significa, ¿no? ¿Entiendes? Ahí te va mostrando el efecto que tienen esas opciones. ¿Ok? Estaríamos ahí bien y podríamos definir como actual, abajo, en la parte superior derecha, definir como actual significa que si tengo varios tipos de texto, ¿cuál va a ser el que yo llamo, cuando llame el comando texto, cuál va a prevalecer acá? El que yo defina como actual, que en este caso es títulos. ¿Definir como actual? Listo. Sí.
y cerramos. Cerramos. Perfecto, tenemos listo el estilo de texto. O sea, aquí estamos, no vamos a dibujar nada aquí. Lo que estamos haciendo simplemente determinando un prototipo donde va a estar todos nuestros elementos normados. El color, el espesor, el tipo de línea, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, vámonos entonces nuevamente a formato. Nos falta todavía aquí formato, que es otra cosa que podríamos preestablecer, que es el estilo de cota, exactamente. El estilo de cota, pucha, no sé, ISO 25 está ahí como uno por defecto, pero podrías colocar uno nuevo o bien modificar ese existente. Modifiquemos existente, pero se entiende que si coloco uno nuevo es porque yo le voy a dar el nombre, etcétera, etcétera. Modifiquemos eso. ¿Ya? ¿Y cómo lo queremos? ¿Lo queremos de un determinado color? O si no coloco color acá de los elementos que componen la cota, es porque nos va a quedar con las características, en este caso color, tipo de línea, etcétera, que determinemos en el layer en el cual van a quedar estos. A menos que queremos que queden en el layer cotas y que quede con las características que yo defina acá, que no asuma las características del layer. Eso queda a criterio del usuario. ¿Ya? Entonces, tenemos las líneas, que aquí vamos a tener que hacer una prueba. Plan línea de cota, aquí lo bueno es entender los elementos que componen una cota para poder saber a qué alternativa tengo que llegar para poder cambiar lo que yo quiero cambiar. Me explico, acá estamos las líneas que hacen referencia a todas las líneas que componen una cota, la línea horizontal, arriba está, se entiende por, si se fijan en el cuadro de ejemplo donde está la cota 14,11, esa es la línea de cota, después están las líneas de extensión, que en algunos casos, esa es la línea de cota, las líneas verticales son las líneas de extensión, etcétera, etcétera. Después, hay un par de aquí de aspectos importantes dependiendo de del tamaño del dibujo, que es las líneas verticales que nacen desde del objeto que yo quiero acotar, o la distancia desde el primer punto hasta el segundo punto de donde yo quiero acotar, esa distancia también es manejable. Y se debería manejar para que dependiendo del tamaño del dibujo no aparezca en el ploteo como que están muy juntas, digamos, porque se va a confundir eventualmente con la línea de dibujo con respecto a la línea de la cota. Y ese es abajito dice, desfase desde el origen, debajito de ese cuadro, desfase del origen, ese cámbialo por favor a 1. Cámbialo, a ver, sí, esto va a depender, pero todo esto se puede modificar. Cámbialo a 10, a ver, ponle 10, por favor. ¿Ya? ¿Te fijas lo que aconteció arriba? Entonces quítale el 10 y colócale para que tú puedas ver bien el 5, me parece, súper. Déjalo en 5, ándate o le das sin darle un enter, déjalo en tal cual en 5 y ándate al valor que está arriba. Ampliar líneas de cota, simplemente ahí. Perfecto, ¿te fijaste en el efecto de la gráfica? ¿Del ejemplo que está en la parte superior? ¿No te diste cuenta? Al variar el desfase desde el origen, sí. ¿Sí? ¿Cuál? Muéstramelo con el mouse. Ese. Exactamente, eso es lo que quería ver si se entendía. Se entendía. Ya, dejémoslo. Pero es que ampliar líneas de cota no entendí. No, es el tramito que se extiende, la misma línea que me mostraste, pero que se extiende sobre la línea de cota, sobre el 14,11, sobre la flecha. Ya. Ahí, eso, buena tu manera de verlo, porque siendo el araco si te vaya a un extremo va a ver al tiro el efecto. Perfecto, Ya. ¿se entendió? Sí. Súper, ya, pero todo eso que se entienda, esto es nuestra normalización, pero eso no significa que eventualmente yo lo pueda modificar. ¿Estamos? Muy bien. Lo otro que es importante, sobre todo en las cotas interiores, bueno, ese es un tema de modificación, no para dejarlo en un dibujo prototipo, que y cuando yo acoto un interior de cota, por ejemplo, para poder suprimir las líneas de cota,
que simplemente me aparezca, perdón, las líneas de extensión, disculpa, las líneas de extensión suprimirlas, simplemente porque estoy haciendo una cota en el interior de un cuarto, digamos, ¿sí? Que no me aparezcan las líneas de extensión, sino que la pura línea de cota más las flechas. Eso lo podemos, bueno, eso lo podemos ver después mejor para que veamos el efecto en la práctica. Otra cosa que deberíamos cambiar acá es, vámonos a los símbolos y flechas para cambiar el símbolo. Como estamos trabajando en arquitectura, bueno, que el extremo de cota, donde dice extremo de cota, primero que sea una línea oblicua, que es lo que más común se usa, porque la flecha se usa en dibujo mecánico. Oblicuo, perfecto. ¿Sí? La segunda opción, cuando dice segundo, en algunos casos particulares, te fijas que tomó el oblicuo porque en algunos casos particulares que una sea de un estilo y la del final sea de otro, la verdad es que ni se usa, por lo menos en normas de dibujo. Oblicuo, en algunos casos particulares sí. Tamaño de la flecha, que corresponda relativamente al tamaño del texto, 2.5, bueno, ¿cómo vamos a trabajar escala? Bueno, todo se puede modificar. Ya, dejémoslo en 2.5, pero eso más bien en este caso va a ser la longitud o el tamaño de la línea oblicua. Ah, ¿sí? ya. Mira, colócale un valor alto para que veas en el dibujo a qué corresponde. ¿Fijaste? Sí. Súper alaraco, digamos. 2.5, dejémoslo así por defecto. ¿Ya? Lo otro es el tamaño del texto, como en términos generales, en algunos detalles. Arribita en la parte de símbolo texto. Y la altura donde dice la altura del texto. ¿Sí? La altura del texto. Dejémoslo equivalente al tamaño de la... No, yo lo pondría un poquito más alto, digamos, un 5, por ejemplo, para que se vea. Después se puede cambiar. Va a depender, obviamente, del dibujo. Lo otro, aquí va a parecer exagerado, pero cuando estemos dibujando una línea de 20 milímetros, ese texto no va a ser muy grande, va a ser chiquitito. Por lo tanto, es una altura de referencia. Otra cosa que no se te olvide, que cuando fuimos a crear un estilo de texto, ¿te acuerdas? Un estilo de texto, nos va a aparecer reflejado también arribita, donde dice estilo de texto, aquí mismo en este cuadro. Ahí nos debería aparecer, ahí está títulos. Por lo tanto, te muestro esto para que tú a lo mejor, tú creaste un estilo de texto para los títulos, pero podrías haber creado un estilo de texto para las cotas, para que sea diferente de los títulos. ¿Ya? Y te aparecería acá. ¿Sí? Después tenemos la ubicación, en algunos casos particulares, como la cota, que va a ser en particular el espacio muy chico para que quepa según el tamaño del texto. Bueno, ahí van a haber casos particulares que se puede ir cambiando de acuerdo a la situación, pero están todas las alternativas acá. Dejémoslo, un aceptar, aceptemos acá, supongamos que ya lo tenemos, aceptamos. Entonces, definir como actual arriba para que aparezca siempre por defecto. ¿Sí? Pincha ahí. Definir como actual. Y cerramos. ¿Ya? Bueno, y así podríamos establecer una serie de parámetros y dejarlo ya establecido para cada vez que comencemos un dibujo aparezca. Entonces, vámonos a muros arriba, donde está la opción de los layers, a muros, y párate en el... dijimos que íbamos a trabajar siempre, comenzar a trabajar en el layer muro, por lo tanto, nada, me equivoqué en la opción esa. Me gustaría a lo mejor que lo que no determinaste, propiedades de capas, no determinaste ningún espesor de muro, ninguna cosa, digamos. No, nada. También en lo particular es bueno trabajar con esto. Propiedades de capas y darle un espesor a los muros. Y ahí con eso concluiríamos como parte del dibujo prototipo. Oye, Hernán, ¿y la capa 0 para qué era? La capa 0 es una capa que tiene algunas propiedades especiales, no es que sea para algo, sino que tomar atención. Número 1, tiene propiedades especiales. La número 1 es que no se puede borrar ni renombrar, ¿sí? Es una hoja por defecto que ofrece el programa. Y lo especial de esta capa actúa con respecto a los bloques, a todas aquellas simbologías, ¿te acuerdas? Que es repetitiva y que quisiéramos crear como bloque y después insertarla con respecto a las propiedades. Entonces, ahí sí, pero eso es lo particular del layer 0.
Lo particular es que no se puede ni borrar ni renombrar. Ya. Y mantenerla como una layer comodín, fíjate. La gente comete mucho los usuarios errores de dibujar ahí. Si voy a dibujar algo que sea como dibujo de paso, por decirlo de alguna forma. Este ya es un tips de la práctica. El layer 0 lo mantendría siempre en blanco. Ya, Acá, perfecto. en casos muy particulares, le colocaría un objeto pensando en que ese objeto eventualmente lo voy a borrar. Lo que involucra en expresar el layer 0 tiene mucho que ver con los bloques y las propiedades atribuidas a este. Ese es en particular el caso excepcional del 0. Después hay otro layer que su contenido no se imprime y que va a aparecer cada vez que yo determine o dibujo una cota, que es el layer punto muerto, que se le denomina def point, puntos muertos. Todo el contenido de ese layer, que en realidad también les aconsejo que no dibujen nada sobre él. ¿Ya? Lo que guarda son los puntos de referencia de las cotas. ¿Sí? Desde donde acoté hasta donde acoté es un layer interno del programa, creado por el programa. Lo crea. Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Veámoslo a continuación. Al momento de acotar, ¿se genera automáticamente ese layer? ¿Algo así? Esa es la explicación. Ya, Tal cual. Tú lo dijiste. Tú lo respondiste. Ya está, le cambio el grosor. Eso me habías dicho, ¿no? No es necesario, pero sí a lo mejor va a ser una característica para ti que quisieras siempre los muros con el color tanto y un espesor de tanto para que se vea. ¿Aceptémoslos? Perfecto. Ya, y lo aceptamos. ¿Dónde voy a ver yo el espesor? ¿Cómo lo controlo de verlo o no verlo? ¿El espesor? Esa es una pregunta para ti. ¿Dónde? En el menú. Acá, ¿o no? Sí, ándate más a la izquierda, ahí ya lo tienes desplegado. Exacto, el otro. ¿El del ladito derecho de ese? Exactamente. Ese. Al estar activo te lo voy a mostrar con él, pero aquí no hemos dibujado nada. Entonces, este dibujo... ¿Cómo se llama ese menú, disculpa? Ese menú, ¿Sí? el menú de iconos de contextuales, el nombre, buena tu pregunta. No sé cómo se llama el nombre en realidad, no sé cómo le denominan, pero en contexto podríamos llamarle, a pesar de que el mismo nombre es la parte superior, pero el control de ese menú, independiente del nombre, está en el lado inferior derecho. Pincha el lado inferior derecho, por favor, Catalina. Por si no aparece el título de ahí, ese. No aparece como título, digamos. ¿Sí? Estoy buscando acá en mi computador, no sé cuál es. Es que tiene que aparecer como icono. Como icono. En tu Claro. computador. ¿Está sí o sí? ¿Qué versión de AutoCAD tienes? Quiero saber el nombre del menú. Este es el 2021, creo que me descargué la versión de prueba el otro día. Estoy trabajando en este todavía. Ah, ya, pero tiene que aparecer como un icono. Tiene que aparecer sí o sí. Estoy pinchando todas las opciones. ¿Sí? No tiene que aparecer. No, pero es que, a ver, si en tu área de dibujo te aparece el menú de abajo de iconos. Sí, sí aparece, pero ese no está. En la parte en superior derecha, en inferior derecha, ¿no te aparece? No está. Está el engranaje y después se salta al de... ¿Cómo se llama? El de referencias, creo que es el otro. Y no te aparece ese de líneas. Es el que ¿Y ahí no me donde dice aparece. grosor de línea tampoco? No. Es que lo que pasa es que lo que me está preguntando Carlos, me estás preguntando por por el nombre de estos menús, ¿sí? Claro. Y el nombre en realidad es un menú contextual, pero no sé cómo lo llaman en español, ni en inglés tampoco, como que tuviera un título, hace alusión de ese control, exactamente donde tienes el cursor ahora. Ese es el control, pero en la versión 2021... Personalización, dice. Ya, ok, personalización, pero ¿de qué? De un menú. ¿De qué menú? De ese, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pero lo que yo estoy entendiendo, Carlos, que no te aparecen esas tres
líneas horizontales para personalizar el menú. Acá lo encontré. Lo Acá hice que apareciera, no sé cómo, pero ya, Ya, ahí pero sí, ¿cómo? ahí sí puedo, ahí sí puedo desplegar Ya, pero el párate abajo submenú. como lo hizo Catalina, a ver qué nombre te aparece. ¿Te aparece personalizar? Sí, personalización, dice. Ya, no tiene mucho sentido porque tu pregunta era el nombre, ¿verdad? Claro. Nombre del menú, porque hay menús contextuales, hay menús colgantes, hay menús de icono, hay menús de pared. Exacto, claro, para allá iba. Esa es la pregunta que yo entendí, pero me miente, en realidad ese nombre no, y personalizar es un menú de icono en la parte inferior de la pantalla o contextual, digamos, y ahí se permite el control de ver o no ver las opciones que quieres tener habilitadas ahí al lado izquierdo de esa opción, ¿verdad? Claro. ¿Y ahora lo puedes ver? Sí, no sé, y por lo menos activé Ya, esa opción. ya, perfecto. Entonces, vamos a resumir el tema del dibujo prototipo. ¿Qué haría yo en este minuto? Iría a grabar cómo, a colocarle un nombre a este dibujo porque se llama dibujo 1. Ir a grabar cómo, arriba en la parte superior, ese icono entiendo que es el grabar cómo, guardar cómo, ¿ya? Entonces aquí colócale prototipo, por ponerle un ejemplo. Prototipo. Listo, guardamos. Tenemos un par de opciones acá. La más sencilla para que no nos enredemos. Cerremos este dibujo prototipo. Cerrémoslo. Vamos a suponer que nunca lo tuvimos acá. Perfecto, y acá estamos. Vamos a comenzar uno nuevo. Uno nuevo. Y es tan sencillo como lo abrimos aquí. No era iniciar dibujo. Ya, inicio. Y ando a abrir archivos, porque a pesar de que podemos guardar plantillas acá, pero lo vamos a hacer en forma sencilla, vamos a ir prototipo. Prototipo es tan sencillo como cualquier otro, es nuestra plantilla. Prototipo, ¿sí? Abrir, ya, renómbralo, por favor, enseguida, renómbralo. Grabar como, guardar como, ¿ya? Y no sé, práctica, o colócale cualquier nombre, el nombre que tú quieras. ¿Práctica final? Ya, perfecto. Listo. Y ahí estamos. El dibujo prototipo sigue estando ahí, eventualmente lo podríamos colocar en listas, etcétera, y ahora está en práctica final y estamos listos para comenzar a dibujar. Es lo mismo que tomar una plantilla, en Excel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sí. Te lo hice de la manera más sencilla. Y aquí estamos en práctica final y ya tenemos el layer muro, tenemos el estilo de cotas, tenemos todo y comenzamos a dibujar. En este caso, para poder seguir avanzando en práctica final, hagamos lo siguiente. Vámonos entonces a propiedades de capa y creemos el layer imagen. ¿Ya? Layer imagen. Esto es solamente para este dibujo, porque en el prototipo no existe. Imagen, ya. Perfecto. Quédate trabajando en esto. Sí, cámbiale color, cámbialo a blanco, o cámbialo blanco mejor, sí, para que lo diferenciemos la imagen con respecto al resto. Listo, quedémonos trabajando. Sí, quítale el espesor también, porque no tiene ninguna importancia, déjalo en 0,0 por defecto. Eso, aceptemos. Ya, quedémonos trabajando acá en imagen para que lo que insertemos, ya no, sí, lo puedes hacer de ahí también. Ahora bien, insértame por favor la imagen que referencia a imagen raster no, recuerda que Ya. sí. Inserción, perfecto. Buena, buenísima. Ya. Ok, aceptamos. Perfecto. Entonces, asegurémonos, mide la distancia para ver si estamos claros de que mide realmente 19.000 no sé cuánto. Aquí comenzamos todo de nuevo con un dibujo prototipo, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso mide. Ya, 29.950. Tiene un pequeño desfase, ¿te das cuenta? Siempre va a producir un desfase. O sea, Entonces, 2.994. exactamente. 2.994 debería medir 2.995. ¿Cómo 95? Perdón. O 29.000. Ah, tienes toda la razón, discúlpame. 29.950. Tienes toda la razón, disculpa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que nos coincida? Ay, ¿dónde era esto? Cambiarle la escala. Escala. ¿Ya? Escala. Dialoguemos con el chino. Designar objetos. ¿Ya? Perfecto. Pincha. Después, una vez designados los objetos, que ya lo hicimos, precise punto de base, dice 0,0. Asegurémonos. Ya. 0,0. Enter. Y referencia. Acuérdate que referencia no es un factor. Perfecto. Entonces ahí indícale que de tal punto a tal punto debería medir tanto. Ay, no. ¿Eso era? ¿O no? A ver, míralo. Es que me fui yo también un poco, miré para otro lado, discúlpame. Discúlpame que estaba mirando para otro lado. De nuevo, mídelo para ver si estamos bien. Sí. Perfecto, entonces lo lograste. ¿Se entendió, Carlos? ¿Podría repetir el último paso? Ya, entonces Me perdí un poco. anulemos esto, por favor. Anulemos, cancelar, anulemos. Anulemos con la flechita del lado izquierdo. Perdón, esa flechita que mira para el lado izquierdo en el menú al lado del icono de la impresora, ese va haciéndolo, cada vez que tú lo pinches va anulando las últimas órdenes en forma subsecuente. Anúlalo, ya está ahí. Y ahora por favor repite la opción para que escalemos eso, escalemos, para que Oye, Carlos... ¿sabéis qué pregunta tengo? Dígame. ¿Por qué es 29.995? Porque se supone que vamos a dibujar escala 1 a 1. Y son 29 minutos. Eso es lo que queremos. Eso es como, no es como regla, pero es lo que deberíamos hacer eventualmente cuando queramos imprimir. Le damos la escala. Ya, y por ejemplo, esta unidad que aparece acá, ¿yo cómo sé en qué unidad está trabajando? Por ejemplo, si yo abro este dibujo y veo 29.95, 1.80, Lo que ¿asumo pasa que es está en metro o qué? no, lo que pasa es que ahí me dice inmediatamente que está en metros. ¿Sí? ¿Dónde? Está en metros, dada la expresión de la cota que está ahí. Es que en arquitectura tenemos algo. A ver, en la disciplina de arquitectura, los arquitectos generalmente las líneas, o sea, perdón, las unidades las representan en centímetros. ¿Sí? Ahora, ¿Ya? dependiendo del establecimiento, lo que hagan, generalmente la cota es en centímetros. Pero también hay muchos casos cuando terminan, o sea, perdón, acotan un terreno, un edificio, un hospital como este, lo colocan la cota en metros. ¿Sí? Pero la cota nada más, la representación de la cota le dimos un factor de escala. No es que le demos un factor de escala al dibujo, sino que a la representación de la cota. Que la cota aparezca en metros o en centímetros. Pero no es que la escala que el dibujo esté dibujada en ese número de unidades. ¿Se entiende o no? Lo que te quiero decir, a ver, en el fondo, acá le estoy dando una escala a la representación de la cota para que si bien es cierto, si yo mido el dibujo mide 29.000 y tanto en unidades de dibujo, que son para nosotros milímetros, sin determinar una escala al dibujo, yo la cota, no quiero que me coloque la cota 1 a 1. El número de la cota, el texto de la cota, no quiero que aparezca 1 a 1, porque me va a aparecer 29.000 y tanto que no se usa en ninguna parte, digamos, como norma. Sino que o en centímetros o en metros.
Pero nada más que una representación de lo que me está apareciendo ahí, nada más. Pero el dibujo sigue estando en unidades reales. Porque si tú te fijas, el dibujo mide 29.000 y tanto, y yo esos 29.000 y tanto lo puedo representar de varias formas. Si lo quiero representar en centímetros, le tengo que poner un factor de escala, ¿sí? Si lo quiero representar en metros, le agrego otro factor de escala. ¿Se entiende? Eso es. Al momento Hernán, de plotear, habría que en la, no sé, en la simbología indicar en qué unidad está. Las No, mira, cotas, digamos. Exactamente, en el estilo de cotas, yo quiero que me represente esas cotas en metros, en centímetros o en milímetros. Ujú. ¿Sí? Hernán, Dígame. Ariel te habla. Ariel. Yo creo que el tema parte un poco de la base de si nosotros partiéramos este dibujo de cero, ¿Ya? ese muro exterior que tiene 29, como y tantos metros, si nosotros partimos una polilínea, por ejemplo, ¿Sí? partimos con 29,5, con 29.500, eso yo creo que es la duda Es que eso es. tenemos para expresar. Sí, ok, repito. Hablemos del dibujo, no hablemos de la representación de la cota. Lo que tenemos ahí es una representación, nada más. Hablemos del dibujo, como tú acabas Ya, de pero poner el por ejemplo, eso, queremos expresar un muro que tiene 29 metros de largo. 29.000. Punto. 29.000. Se acabó el cuento. Ahí se acaba. Listo, ya, esa era la duda. Eso es. ¿Qué es lo que yo te acabo de decir? Porque si yo lo mido, mide 29.000. Pero cuando yo acote para imprimir, no quiero que me aparezca 29.000 porque, ¿por qué no le pusiste en metros? ¿Se O sea, entiende? parte en milímetros. No, no es que parta. El dibujo tiene que estar. Olvidémonos de la cota, por un segundo. Yo voy a dibujar esto y tiene que ser dibujado en milímetros a escala real, a escala 1:1. No es que Ya. deba ser, es lo más práctico en AutoCAD. No es que se maluse tampoco, pero la expresión o el dibujo tiene que estar en milímetros. Si yo quiero hacer eso de 29 metros, lo coloco de 29.000 unidades, es decir, 29.000 milímetros. Eso es. Y Sí. cuando yo acote, me va a aparecer 29.000. ¿Sí? Y voy a imprimir con 29.000, con la cota ahí muestra el número, me va a mostrar 29.000 y ahí te va a decir la que no, ¿para qué me pones 29.000? Colócamelo al metro. Ahora, no es que yo cambie el dibujo a metros, no, yo simplemente la cota le voy a cambiar un factor de escala para que ese numerito, esa letra que me representa la longitud en texto, aparezca 29,00. Eso es, nada más que eso. Pero no Sí, es lo que que pasa yo... es que Sí, dime. Lo que pasa es que si yo represento, por ejemplo, en un dibujo nuevo, una línea que mide 29.000 de partida, me tira una línea ínfima de chica. Entonces yo creo que eso conduce un poco al error. Es que no debería conducir a ningún error, fíjate, porque ese tema de que tú me explicas es un tema de factor de zoom. Si yo tiro una línea de 29.000 unidades, ¿sí? Se me va a desaparecer de la pantalla. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Sí, es una línea ínfima. No, pero ¿y eso se acaba de qué forma? Con un zoom externo. Y se acabó. Si AutoCAD trabaja con una precisión de 16 dígitos, 16 enteros, 16 decimales. Por lo tanto, puedo tener una línea de 1 millón y tanto de unidades. ¿Se entiende? Sí. Se no importa, por eso se determina en escala real, escala 1:1. Porque ¿sabes dónde se te va a armar la confusión después? En la escala, cuando quieras hacer. Si tú representas acá una línea de 29 unidades, tal cual como dice la cota, ¿cómo le doy la escala después? Después se te va a hacer más confusión. ¿Cómo? Sí, lo entiendo. No, pero alguna alusión hizo Catalina ahí. Catalina hizo alusión a algo. No, estoy bien. Ah, está bien, pero a ver, ¿cómo de qué otra forma podría quedar más claro? A ver, hagamos una cosa, vámonos a, por favor, crea un dibujo nuevo, Catalina, si tan amable. A ver, no, vamos al dibujo 3, sin tener que hacer un dibujo nuevo, dibujo 3, ya ese.
saca la imagen, congela la imagen y párate en el layer muros y activa todos los demás layers. No vas a poder hacerlo desde ahí porque estamos en imagen, no te va a permitir. Para que aclaremos toda esta situación. Si esta situación la tenemos que aclarar porque yo creo que presta para confusiones. Ya. Activa todos los layers. No, tienes que activar los layers todos primero. Lo que pasa es que esa combinación nunca se te va a poder dar. El layer sobre el cual estás parado, quererlo congelar. Por lo tanto, lo primero que si tú quieres congelar el layer imágenes, yo te recomendaría que te pararas en este caso en el layer 0. Párate en el layer 0 como que vamos a trabajar en él. Pero cuando digo pararse en el layer 0 significa ponerle la flechita verde al lado izquierdo. A eso me refería. Flechita verde al lado izquierdo. Eso significa pararse en el lado. Ahora, no te permite porque lo congelaste. No. Descongélalo. Ya. Ya, y ahora puedes descongelar el resto y congelar lo que tú quieras del resto. Por eso el layer 0 siempre me sirve de comodín para todo este tipo de ejercicios. Pues bien, ¿Y qué queremos hacer? ¿Congelar imagen? Congela la imagen, ¿sí? Congela la imagen y descongela el resto. Muro, no, queremos que aparezca muro. Caotas también, queremos que aparezcan los muros. La cota, porque este es el dibujo que tenía hecho Ariel. Parte del dibujo que tenía hecho Ariel, eso. O no tenía nada hecho Ariel. Ya. Pero ¿y por qué está el layer, ese layer activo? A ver, de nuevo, anda los layers arriba, por favor. Anda los layers arriba. Arriba ahí. Ah, este es el que íbamos a hacer nosotros. Y ya, perfecto. Ya, ok. Ya, no, súper. Ya, quedémonos tal cual. ¿Ya? Quedémonos tal cual. Ahora bien, vuelve al área de dibujo. ¿Ya? Vuelve al área de dibujo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el viñeta, dibujo mecánico, ya. Lo que pasa es que ahí nos saltamos una opción, o sea, perdón, cerramos el dibujo o parte del dibujo que había hecho Ariel. Ya, pero para que respondamos lo que acabamos de decir. Vámonos entonces ahora a qué es lo que nos va a servir para explicarlo mejor, ya que tenemos esta imagen. ¿Sabes qué? Olvidémonos lo que acabamos de hacer aquí, ándate a práctica final. ¿Práctica final? No, práctica final. Yo creo que ahí estaríamos. Práctica final. Y párate en el layer muros y congela el layer imagen. Y aquí estamos en 0. Aquí estamos en 0. Este es el ejemplo mejor. De partir en 0. Es más, ¿sabes qué? Sin ni siquiera la imagen, borra este dibujo, práctica final, salte de aquí de esta práctica final, porque no nos va a resultar porque ya tenemos la imagen, no. Práctica final, salte de aquí. Borra, o sea, ¿Cierro? Sí, ciérralo y no lo grabes. No lo grabes. Ciérralo y no lo grabes. No lo grabo. Pero esto Sí, no lo hicimos recién, todo nuevo. ¿Vamos a hacer lo mismo? Pero vamos a hacerlo sin la imagen, sin nada, y vamos a partir con, Ya. vamos a suponer que no tenemos la imagen, y vamos a partir con 29.000 y tanto, y va a suceder lo que me dice Ariel. ¿Sí? Ya. Abrir dibujo. Abrir dibujo. Abrir dibujo. Sí. No, lo tienes al lado derecho, prototipo. Quiero abrir el prototipo. Ese. ¿Ya? Estamos empezando con la práctica de nuevo, con lo que ya tenemos avanzado. Cámbiale de nombre enseguida, cámbiale de nombre enseguida. El nombre que tuvo está en práctica de nuevo 3, lo que repetiste delante. No. Ya. Ahora bien, aquí comenzamos. No sabemos en qué zoom nos encontramos, pero más o menos podríamos hacer un alcance del zoom que nos encontramos, ya que usamos una opción. Coloca entonces, a pesar de que no tenemos nada, ¿sí? Hazle un zoom extend, por favor. A pesar de que no tenemos nada. Zoom extend. Ya, acércate con el cursor en el lado inferior izquierdo, en el lado donde está el icono de la Y y la X, nos vamos a acercar al layer 0,0. ¿Sí? Ahí está más o menos relativamente cerca. Y si nos acercamos a la parte superior derecha de la pantalla, que es nuestro tamaño de hoja,
acércate y vamos a ver las coordenadas abajo que nos muestra. No Arriba, entendí. lleva el cursor a la parte superior izquierda de la, superior derecha, perdón, superior derecha. No pinches nada, simplemente fíjate en las coordenadas que me está mostrando abajo. Abajo me está diciendo menos 112, algo está mal ahí. O sea, salte de ese cuadrito. O sea, ¿te fijas que me muestra coordenadas abajo? Sí. La ubicación del cursor. Ya ahí deberíamos tener el 0,0. Mira, dibujo una línea, por favor, línea, ya del 0,0, 0,0, ya, enter, hasta la coordenada, mira, el 0,0 está al otro lado, por eso estamos acá en un zoom con zoom negativo, el 0,0, ya, ahí para tal cual. Y queremos una línea del 0,0 que llegue hasta la coordenada 100,100, 100,100, 100,100. Enter. Perfecto. Otro enter. Zoom extend. Ya, zoom extend pusiste. Perfecto. ¿Ahí estamos? Ahora bien, borra esa línea. Vamos a suponer que aquí tenemos en el cuadre de esta hoja, sabemos que podemos llegar eso, ahí tenemos el 0,0 más menos, y se lo llevas a la parte superior derecha de la pantalla. Vamos a acercarnos a la coordenada 180,96 que me muestra aquí. Pues bien, vuelve al dibujo número 3, ya, y acércate a la cota de arriba, que es la que nos indica 9.000 y tanto, 29.000, ¿cuánto es? Un suma. 29.900. Listo. Entonces, ¿cómo comenzamos este dibujo en su minuto con Ariel? Vámonos a práctica 2. Ya. Y vamos a ir a muros. Entonces, y aquí dijimos que íbamos a dibujar una polilínea que va a comenzar, ¿qué es lo que vamos a dibujar acá en definitiva? Vuelve a dibujo 3 para mostrarte, por favor, nuevamente. Vamos a hazle un zoom, exacto. Vamos a dibujar el rectángulo que indica los muros exteriores. ¿Te acuerdas de esto, Ariel, verdad? Carlos, ¿me sigues? ¿Sí? Sí, me acuerdo. Las líneas del exterior, ¿ya? Y es que es prácticamente representada por un rectángulo, ¿ya? Entonces hay dos cotas que nos queremos grabar acá. La horizontal, que es 29.000, que la hemos repetido 20.000 veces. ¿Cuál es? 90 y cuántos mil. ¿Cuánto es? Que ya se me tanta cuestión. 29.950. 29.950. ¿Y la vertical? Sí. ¿Y la vertical? 11.400. 11.400. Perfecto. Mira lo que vamos a hacer acá. De lo más rudimentario que pisa la Tierra para ver si queda claro. Vámonos entonces a práctica 2. Práctica 2. Polilínea. Comando polilínea. Ese. Vamos a partir, mira, lo más rudimentario para que quede sumamente claro. Vamos a partir de la coordenada 0,0. 0,0. Ya. Entonces, aquí puedo decir inmediatamente que me voy a desplazar 29.950 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, voy a colocar, primero se coloca el valor de 0 y luego el valor de i. Es decir, si me voy a desplazar en el eje y, por lo tanto, esa línea, si lo que podemos hacer de varias opciones. Una de las opciones es activar el modo ortogonal, que se mueva el cursor ortogonalmente. Perfecto. Déjalo ahí tal cual el cursor y escríbele la longitud de la línea, 29.950. Y no me hagas zoom, no hagas nada, por favor. Quédate tal cual. Después, le vamos a decir lo siguiente, que nos vamos a desplazar 0 unidades en X a partir del punto que ni siquiera lo estoy viendo donde está parado. Ni siquiera lo estoy viendo. Pero a pesar de que yo sé que puedo hacer un zoom y todo el cuento. Mírense cómo el cuento. Miren cómo es la teoría de las escalas. Estamos trabajando en unidades reales, por lo tanto, sin ni siquiera ver, yo le puedo decir que me quiero desplazar en X, de la siguiente línea, 0 unidades, 11.400 unidades en el eje Y. Es el segundo valor. Acuérdense que es perfecto. Ahora bien,
me quiero desplazar y ni siquiera me quiero desplazar en nada, sino que más bien, sí, nos vamos a seguir desplazando. Ahora bien, vamos a seguir con esto mismo, bien rudimentario. Nos vamos a desplazar en X, pero en este caso valor negativo para desplazarme hacia la izquierda. Por lo tanto, va a ser menos 29.950, coma cero, perdón, coma cero, ¿ya? No sé, es que no veo porque me dice orto encima de... Ya, pero está bien, pero 29.000, que le debería haber puesto coma cero, ahí si le colocas coma cero, coma. Ah, No. te tomo el otro, ya, anula esta entonces, ya, dale un enter, que a lo mejor nos equivocamos ahí donde le dimos el valor, dale un escape ahí, ya, un enter entonces, enter, no importa, si aquí tenemos una horizontal y una vertical y que podemos retomar. ¿Estamos bien? Y ahora un zoom extend. Te fuiste mal. Ya, pero no importa, Pero se entendió lo que... Carlos, perdón, Ariel, ¿estás ahí? ¿Se entendió ahora? Ahora sí me quedó claro. Y yo podría haber dibujado ese zoom en la primera longitud, en la primera línea. Ahora, yo sé que aquí tenemos un error y lo podemos explotar y todo el cuento, digamos, ¿se entiende? Pero Oye, eso y esto lo tomo como Claro. un puro ahora elemento. bien, mira, hagamos lo siguiente. Como tenemos ya un estilo de cota, vámonos a formato, perdón, no a formato, sino que a colocar una cota. Acotar en forma lineal, S. Elígeme una horizontal, la horizontal de 29 y tanto. ¿Y cómo puedo seleccionar no acotar en forma lineal? Ah, acá. Ahí está. Ah, ya. Ya. Y selecciona, elige una línea referencia. ¿Esta? Acotar selección en línea para especificar. Ya, mira, un enter, cancela de acá. Cancela, mira, cancela. Entonces, vuelve al el comando acotar. Ponle Ya. acotar, acotar, ya, y te pregunta por, déjame ver, ya, ¿desde qué punto hasta qué punto? Ah, es que aquí vas a tener que tomar, ya, pero pregúntale desde qué punto hasta qué punto. O tú dile desde qué punto hasta qué punto. Elige la primera línea. ¿Esa? ¿Sí? ¿Y esa? ¿Ya? ¿Ya? Pincha ahí. Perfecto, enter. Ya ¿Ya? cambia esa cota, por un tema de unidades nada más. Cambia los layer cotas. ¿Ok? Ya, hazle un zoom ahí al texto que está chiquitito, eso es todo. Hazle un zoom al texto que está enfermo de chico, por ¿A la dónde? cantidad de unidades que lo vamos a tener que cambiar en el estilo, digamos. Ay, no. Un zoom extend. ¿Dónde está el texto? Ya, pero mira, pero corrijámoslo entonces, corrijámoslo. Cancela aquí, tal cual, la selección. No, es que no hay nada que volver ahí. Ahí, tal cual, Se quédate me tal cual. perdió el zoom extend. No está. No lo encuentro. No se veía. Ya, a ver, hazle un zoom extend, Z, enter, X, y una E y ¿Cómo? una... Mira, una Z, enter, Z de zoom. A ver. Y ahí está una E, y luego puedes tomar extensión abajo, mira. Ahí. Ya, perfecto. Ya de ahí vamos a recuperar el otro para que no nos desviemos. Mira, vámonos entonces al estilo de cotas arriba. Como en En la... formato, acotar, formato, formato, sí, acotar, estilo de cota. estilo de ¿Ya? cota, ya, e ISO 25 estamos bien, modificar, porque esto es nuestro prototipo, modificar, y en al lado derecho dice modificar, ¿Ya? ya. Texto está en 5, ¿te fijas? Y pues colócale 30, colócale 30. Ya iba a aparecer mucho más grande, veamos. ¿Definir actual o no era necesario? Sí, cerrar. Sí, definir actual, tal cual no era necesario en realidad. Veamos ahí. ¿Tampoco? Ahí ya nos sale un Ahí poquito más. está. ¿Ya?
Igual está muy chico, po. Ya, cambiémoslo entonces. Quédate ahí tal Ya. cual en ese Zoom, por favor. Ya, y cambiémosle el tamaño. Cambiémosle el tamaño. Oye, lo mejor Ya, y estaría ya, pero vamos, siempre es un tema de tamaño, lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y ahora bien, supongamos, hazle un zoom, disculpa, hazle un zoom, hazle un ¿Ahí zoom. apareció? Ya sí, pero hazle un zoom más cercano para que veamos la cota, no el dibujo completo. Ya, Ahí está. volvamos a la problemática. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una línea en unidades reales que mide 29.950 unidades reales. ¿Hasta ahí estamos claros? Si mandamos a imprimir, le damos factor de escala y le vamos a decir, oye, escala 1.50 y obviamente si imprimimos, dependiendo del tamaño de papel, luego colocamos el escalímetro, va a medir 1.50. Pero la cota va a ser impresa, el número va a aparecer 29.950 y el arquitecto va a decir, oye, soy alarajo, ¿por qué no me cambiaste esto a metro? Pero cuando te digan eso, no es que el dibujo, la geometría del dibujo, el rectángulo que representa los muros me lo cambias a metros. No, la cota, pónemela en metro por último. Colócame 29,95 y yo voy a entender que son 29 metros. O 290, 290 y yo lo voy a entender que son centímetros. ¿Se entiende? Eso es la única diferencia. ¿Cómo yo quiero que me aparezca la cota acá? No es que le esté cambiando la escala al dibujo. Es como quiero representar yo la cota nada más. Claro. Eso es lo que yo estaba diciendo en antes. Y es lo que vimos en su minuto con Ariel. Y eso se Ya, y hace, ahora, eso para yo cambiar ahí que me aparezca en metros, ¿verdad? Yo voy al estilo de cota y le digo, oye, colócamelo en metros. Estilo de cota, modificar, ajustar. No, unidades principales, disculpa, unidades principales. Y ahí abajo, factor de escala. Pero que ese factor de escala de medida, factor de escala que no significa que le estoy cambiando el factor de escala a la geometría, al dibujo, al muro, a la puerta. No, no, simplemente a la cota. y lo cambio a 0.00, así como 1, algo así. Uno, ya veamos. Ahí está. Eso, pero ahora mide, sigue siendo 29.950, que esa es nuestra escala, unidades reales. Sigue midiendo, exactamente, desde ese punto final. ¿Esto dónde lo enganchaba? Ahí, Aquí. más a tu lado izquierdo, más un poquito, ahí, Acá. ahí pincha, no está el punto final, está la intersección y el tangente. Quítale al tiro la tangente y la intersección para que no te confundas, eso. Déjalo el punto final, ahora sí. Ya. Ya, mídelo hasta el otro lado. ¿Te fijas? Sí, 29. Porque esas son nuestras unidades de dibujo. La cota simplemente la va a representar en metros. Eso es. ¿Ahora queda claro o todavía hay confusión? Ahora sí está claro. ¿Ahora sí queda claro? Ya. Para Sí, que tiene está que quedar claro, prefiero repetirlo de nuevo si es que es necesario, porque vamos a entrar al tema de impresión para que no nos confundamos. ¿Ya? Pero lo que representa la cota es una representación nomás el número, ¿ah? En factor de escala. Pero el dibujo sigue estando en unidades reales, que es lo principal en el fondo. ¿Verdad? El otro es una representación que en realidad no tiene mucho, poco relevante, el que, o sea, no se usa más bien, esa es la palabra, que no se usa que se represente en milímetros, la cota en un plano impreso. Ok, volvamos entonces, bueno, hemos ido avanzando. Lo que me gustaría entonces que siguiéramos trabajando para que no tener que hacer todo de nuevo, lo que tiene avanzado Ariel, y de ahí partir con algunas otras dudas que se nos pueden suscitar y ir avanzando con nuestra materia para eventualmente concluir con el tema del ploteo. ¿Les parece? ¿O tienen alguna consulta de lo que hemos visto? Porque todo esto nació de partir de cero en el fondo. Salieron varios temas a discutir acá. ¿Alguna consulta? ¿Otra consulta?
Yo ¿no? tengo una consulta, No, o pero sea, referente a dónde se pueden conseguir, por ejemplo, símbolos y cosas así. ¿Hay alguna página donde se puedan descargar? Hay montones, montones, pero hay montones, algunas pagadas, otras no pagadas. Simplemente coloca simbología AutoCAD o símbolos de eso. AutoCAD y te van a Ya. empezar a aparecer, pero una millonada más uno. Ah, Hay ya, una genial. cantidad de librería y simbología que está hecha en el mercado, pero infinita. Ya, yo creo que Genial. no es necesario empezar a crear simbología, a menos que sea muy particular la que necesites. Claro, Pero para hay allá iba. unos símbolos realmente espectaculares hechos por gente que se dedica al tema, digamos. Claro, ¿Va? Y de todas las disciplinas, ¿ah? De arquitectura, muebles, en fin, en fin, hay un hay montón. para todo. Eléctrica, eléctrica, de plomería, mecánicas. De hecho, AutoCAD provee algunas, pero no métricas, porque es muy gringue que AutoCAD en este caso, digamos. Y ellos trabajan con pie y pulgada y ahí como que nos confunden un poco, a Ah, pesar de claro. que todo se puede escalar. Lo puede escalar y adaptarlo. No es un impedimento en todo caso, ¿ah? Lo que te estoy diciendo. Es cambiarle las unidades nomás y ya está, digamos. ¿Y dónde cambiamos las unidades? Pregunta básica, pregunta importantísima. Imaginémonos que importamos una simbología que es la que nos acomodó y está hecha en pies y pulgadas y queremos que nos muestre el equivalente a métricas. ¿Dónde lo cambio? Ah, hay que escalar. No. Escalar en el minuto de insertarlo, pero creo que las unidades me las muestre porque voy a abrir una simbología y o que a lo mejor el dibujo para yo intervenirlo va a estar en pie y pulgada. ¿Dónde cambio yo el formato? Esto está en. Estás ahí, Catalina, ¿verdad? estoy aquí, pero no estuve en esa clase, entonces no sé qué se No te hace. recuerdas, muy bien, por eso te quedaste ahí esta. ¿Ya? Sí, estoy ahí No, esperando que pero me está digan. bien. Es que esta es la idea de esta clase, que repasemos todo lo que en algún minuto quedó inconcluso, no claro, etc. Pero entonces eso está en formato, ¿sí? Unidades, ¿no? Exactamente, viejito. No sé qué contestó ahí, parece que fue Carlos. Sí. Unidades. Ahí está. Y ahí establecimos, ahí cambiamos las unidades. Ahí en tipo nos aparecería fracciones y ahí la cambiamos a decimales. ¿Ya? También otra opción está en el menú del iconos en la parte inferior derecha, ese que no podíamos encontrar delante, también aparece ahí una opción unidades para ir cambiando las unidades. ¿Ya? Cancelemos acá entonces. Cancelemos. ¿Sí? Vámonos, estás todavía en la mitad de la secuencia de un comando, ¿ah? Presiona un escape para que salgamos. Ya, en el menú entonces de la parte inferior derecha, ahí es donde controlamos el menú de icono, en la parte inferior derecha de la pantalla, ahí está, hay una opción unidades también, ahí está, unidades, un poquito más arribita, esa. Ya, perfecto, ya, y abajo está decimal, fíjate bien, decimal, y ahora colócale, no sé, pie y pulgada. Estamos inventando nomás, pero colócale pie y pulgada y después lo vuelve a... Y ahí nos está mostrando el equivalente a pie y pulgada en el fondo. ¿Sí? ¿En dónde? Abajito en el movimiento del cursor. Acá. Ahí. Eso es lo que controla. No, para controlar la cota tendríamos que ir al estilo de cota y ahí colocar cotas alternativas Ah, ya. o a pie de pulgada, pero no tiene sentido. Es como la Simplemente... unidad del plano nomás. Exactamente, las Ah, unidades ya. sí, como nos va a representar ahí en la posición del cursor y las unidades, cómo las vamos a interpretar, etc. Me gusta decimal. Exactamente, no, decimal tiene que ser para nosotros, si eso lo manejan los gringueques. Son las 11:34. ¿Les parece? Porque esto va a durar un poquitito más, hasta como a la 1:30. ¿Hacemos un break? Ya. Ok. ¿Hacemos un break de cuánto? ¿Estamos a las 12? ¿Les acomoda? Ya. ¿Sí? ¿Ya? ¿Les acomoda a todas las 12? Sí. Sí. Ya, súper. Nos vemos a las 12 entonces. Nos vemos a las Nos 12. Ya. Habría que dejar de grabar Ya, voy a colocar pausa, Cristian. con...
terminar. Y después empieza otra grabación para que queden dos archivos más chiquititos. Ya, ¿y dónde coloco terminar? Porque aquí me da la opción de pausar.